En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el último de los videos acerca de los significados del ser en Santo Tomás, y en este video tendríamos que explicar los significados del ser en Santo Tomás que pueden ser dichos derivar de la revelación judeo-cristiana. Vamos a dividir este capítulo especialmente en dos puntos. El primero acerca de la creación y la diferencia ontológica, y el segundo acerca del nombre propio de Dios, ego sum qui sum, yo soy el que soy. En el primer punto acerca de la creación y la diferencia ontológica, vamos a tratar de explicar el pensamiento clásico de frente al problema de la creación, de frente al problema del origen primero del ese. Y en base a la interpretación de Santo Tomás, vamos a ver cómo éste llega a un nuevo concepto de ese, un nuevo concepto de ser, un nuevo concepto de nada, un nuevo concepto de ente y un nuevo concepto de causalidad. Y después vamos a ver también un punto acerca de la creación libre en el tiempo y lo que esto significa para la filosofía. Y en el segundo punto acerca del nombre de Dios, ego sum qui sum, vamos a ver algunas de las afirmaciones más importantes de la Sagrada Escritura y la exégesis que hace de ellas Santo Tomás. Por último, presentaremos la conclusión de todo el curso. Entonces empezamos con el primer punto. Una cosa es el hecho de la revelación tal como nos ha llegado, las verdades que nos ha iluminado, y algo muy distinto a esto es el fundamento teórico y especulativo de esas verdades que nos han llegado por medio de la revelación, siempre que sean de las verdades naturales, de aquellas que se pueden alcanzar por la luz natural de nuestra inteligencia, pero que sin embargo Dios las reveló del mismo modo. No todos los autores cristianos están de acuerdo en darle un fundamento teórico a esas verdades que podemos llamar naturales. Entonces empezamos con el primer punto acerca de la creación y la diferencia ontológica. Es un hecho que la creación a partir de la nada, de un único principio libre, es algo que se nos ha revelado. Esto distingue claramente a toda la tradición judeo-cristiana de las corrientes, por ejemplo, orientales o neoplatónicas, que hablaban de una emanación eterna, necesaria las más de las veces, a partir también de la conjunción de al menos dos principios opuestos por el movimiento que se generaba. Pero aún dentro de la misma tradición cristiana que recibió esta verdad, los distintos autores no han llegado siempre a dar un fundamento teórico unitario y coherente a este hecho. El significado del ser en Santo Tomás, que nos ocupa en esta tesis, se explicita y se aclara en esos contextos del fundamento teórico último del hecho de la creación. También es sintomático que a la hora de argumentar Santo Tomás recurra precisamente a aquellos filósofos paganos que no conocieron la revelación, como Platón, Aristóteles e incluso a musulmanes como Avicena. En estos filósofos se encuentran argumentos eficaces, dirá Santo Tomás. Lo que se encuentra de manera común en muchos se reduce a uno que es la causa de esa multiplicidad, según Platón. Lo que se ve según un más y un menos es referible al máximo, que es la causa del más y del menos, según Aristóteles. Lo que es por otro se reduce en cuanto a su causa a lo que es por sí, según Avicena. Ahora bien, que ese uno, ese máximo y ese per se sea el ese, el acto de ser, parece ser toda una tesis y una síntesis propia de Santo Tomás, como veremos. Veamos un subpunto acerca del pensamiento clásico y el problema del origen primero del ese. Para los que conocemos y tratamos de conocer más y más los textos de Santo Tomás, cuando él cita las opiniones y conclusiones de algunas de sus fuentes, no es extraño tener la impresión de que siempre atribuye un poco más a estos autores de lo que realmente se encuentra en la letra de estas fuentes. Este parece ser el caso que nos ocupa ahora, en el que Santo Tomás atribuye la demostración racional de la creación a algunos filósofos. Pero en la explicación vemos su originalidad, al haber captado ese núcleo profundo del argumento y haberlo llevado a su máximo grado, purificándolo de sus limitaciones. Veamos ahora entonces algunos textos clásicos en los que Santo Tomás argumenta sobre el fundamento teórico de la creación,
Vamos a ver algunos textos de la Suma de Teología y otros textos de la Cuestión Disputada de Potencia. En estos dos lugares, Santo Tomás hace como una especie de filosofía, de historia de la filosofía, resumiendo en distintas etapas los descubrimientos de las diferentes estructuras metafísicas del ente en función de una progresión ascendente del conocimiento humano. Santo Tomás afirmaba ya desde su juvenil comentario a las sentencias que la creación es una verdad revelada, pero accesible a la reflexión filosófica natural, y que algunos filósofos habían llegado de hecho a ella. Dice él, que haya creación no sólo la fe lo sostiene, sino que también la razón lo demuestra. Y lo reitera después con firmeza en el de Potencia. Dice Santo Tomás, así por tanto que todo sea creado por Dios es demostrado por la razón y creído por la fe. En el comentario juvenil, Santo Tomás veía que dos cosas bastaban, eran suficientes para comprender la ratio de la creación. Dice él, la primera, no presuponer nada en la cosa que se dice que es creada. Esto es para diferenciar la creación de cualquier tipo de movimiento, ya sea de alteración o de generación, que presuponen siempre un sujeto. En el movimiento de alteración se presupone la substancia, en el de generación se presupone la materia prima. La segunda condición es que en la cosa a crear sea antes el no ser que el ser. Prius sit non esse quam esse. Y esta prioridad, no solo con una prioridad temporal, sino con una prioridad de naturaleza, dice Santo Tomás. Por eso lo creado se dice ex nihilo, donde el ex significa dos cosas, dice Santo Tomás. Ex nihilo porque no es de algo preexistente, que esto satisface la primera condición que habíamos mencionado. Y ex nihilo porque la cosa creada naturalmente tiene antes el no ser que el ser, y esto satisface la segunda condición. Pues bien, para Santo Tomás estas dos notas son suficientes para la demostración de la creación, y según él, así lo hicieron los filósofos. Y de este modo, dice él, puede demostrarse la creación si estas dos cosas bastan para la razón de la creación, y así admitieron la creación los filósofos. ¿Quiénes son estos filósofos? ¿Cuáles son sus argumentos? En la tercera cuestión del de Potencia, Santo Tomás afirma que son Platón, Aristóteles y Avicena. Es más, afirma que sólo ellos, dice ipsi soli, dice Santo Tomás, postularon una causa universal de las cosas. Pasemos ahora a los argumentos siguiendo la cuestión 3, artículo 5 del de Potencia. Después de ver las etapas de los filósofos, haber llegado a aquellos que postulan alguna causa universal, de la cual todo lo demás procede en el ser, queda que además concuerda con la fe. Santo Tomás dice que esto se puede demostrar por tres razones. La primera razón es la ratio platonis de Platón, que despliega la antigua dialéctica eleática del uno y lo múltiple. Dice el texto, es preciso concluir que si en una multitud de cosas se encuentra algo uno común a todas, que sea causado en ellos por una causa, pues no es posible que este algo común le pertenezca a cada una por sí misma, ya que cada una por sí misma es diferente a las demás, y una diversidad de causas produce una diversidad de efectos. Cada cosa entonces, en tanto que es ella misma, es distinta de las demás, y cada una produce efectos diferentes por ser diferente. Por lo tanto, donde hay muchas cosas con una perfección en común, debe haber necesariamente una causa común de esa perfección en cada cosa. Hasta aquí tenemos el argumento de Platón. Pero la aplicación de este argumento al ese, al ser, parece ser toda de Santo Tomás. Dice el texto, puesto que el ese es común a todas las cosas, las cuales según aquello que son distintas unas de otras, se sigue por necesidad que no por sí mismas, sino por alguna causa una, se les atribuya el ese. Y este parece ser el argumento de Platón, quien afirmó que anterior a toda multitud fuese alguna unidad, no sólo en cuanto al número, sino también en cuanto a la realidad. Podemos ver entonces la originalidad de Santo Tomás en el hecho de que no es lo mismo decir que antes de la multitud debe haber una unidad real, a decir que el ser de los entes de esa multitud fue
creado por el ser con mayúscula. El segundo argumento es el del filósofo Aristóteles, según la dialéctica del más y del menos, que se remonta siempre hacia el máximo. Llama la atención en primer lugar que Santo Tomás abra el argumento atribuyendo a Aristóteles nada menos que la doctrina de la participación. Dice el texto: cuando algo se encuentra en muchas cosas participado de modos diversos, es necesario que a todos aquellos en los cuales se encuentra de modo imperfecto se atribuya por aquel en el cual se encuentra de modo perfectísimo. El uno, que fue la causa de la perfección común a muchos en el argumento de Platón, es ahora el perfectísimo, que participa de manera diferente, según un más y un menos, a todos los demás tal perfección, según una proximidad o distancia ontológica. Ahora bien, la explicación completa de esta dialéctica sigue el texto. Aquello que es dicho según un más y un menos positivamente, tiene esto por la cercanía o más remota o más próxima a algo uno, pues si esto conviniera a cada uno de ellos por sí mismo, no habría razón para que se encuentre más perfecto en uno que en otro. Vemos entonces después la mención del ejemplo habitual del fuego, el recurso al motor inmóvil que dan ese tono aristotélico, y después Santo Tomás llega a la conclusión diciendo: por lo que hay que postular un ente, el cual es ente perfectísimo y verdadero en grado sumo. Es necesario, pues, que todo lo menos perfecto reciba de él el ese. Creemos que no es ocioso preguntarse: ¿era el motor inmóvil para Aristóteles el ese? ¿O es esto una síntesis de Santo Tomás? ¿Es el máximo ens, el máximo verdadero del segundo libro de la metafísica de Aristóteles, que es continuamente citado por Santo Tomás, el ese separado? No hay que olvidar que para Aristóteles el verbo ese, separado del sujeto y del predicado, no significa nada, como dice él en el libro acerca de la interpretación. Ni tampoco tenemos que olvidar que para Aristóteles, como dice en la metafísica, aquello que desde la antigüedad, así como ahora y siempre, constituye el eterno objeto de investigación y el eterno problema, ¿qué es el ente?, equivale a esto: ¿qué es la sustancia? Y se podría traducir también ¿qué es la esencia?, porque usa la palabra griega usía. Entonces esto es lo que consideraba Aristóteles. Con la interpretación que hace Santo Tomás aplicando este argumento al ese, hay una diferencia. Pasemos al último y tercer argumento, que es el de Avicena, que desarrolla básicamente la dialéctica del necesse esse per se y el possibile esse per alterum. Aquello que es por otro se reduce como a su causa a aquello que es por sí. Y aquí de nuevo la aplicación del argumento al ese, que esto parece ser algo que es todo de Santo Tomás. Dice el texto: es necesario afirmar un ente que es su ser mismo, lo que se prueba por esto, porque es necesario que haya un primer ente que sea acto puro, en el cual no haya ningún tipo de composición, de donde es necesario que todo lo demás que no son su ser, sino que tienen el ser por modo de participación, sea por este ente uno. El per se es el uno, el acto puro y simple que participa y causa los muchos que son por necesidad compuestos. Esto podría haber sido tal vez pacífico incluso para Avicena, pero que este per se sea el ipsum esse, que crea los entes participados, participándoles el ser recibido en su esencia, esto parece ser una adquisición de Santo Tomás. Continuamos ahora con un subpunto acerca de un nuevo concepto, una nueva noción de ser, de nada, de ente y de causalidad. Entonces es precisamente aquí donde podemos ver que a partir de la revelación del ese como el nombre propio de Dios, que es algo que veremos en el segundo punto más adelante, y de la revelación de la creación libre de los entes en el tiempo a partir de la nada, Santo Tomás eleva al ese al primer podio metafísico, por así decir, superando el uno de Platón, superando al ente máximo o al motor inmóvil, que para Aristóteles sigue siendo esencialmente una sustancia, y finalmente superando al necesario per se de Avicena.
Parece que el esfuerzo de Santo Tomás por reconducir los argumentos de los filósofos al ser y a la participación es el resultado de una certeza que venía de lo alto, es decir, de la revelación, superando no solo al pensamiento clásico que la desconocía, sino también a la misma reflexión cristiana anterior que, conociéndola, se había detenido en la esencia, como podemos ver. Es la revelación entonces la que ha aportado una verdadera novedad, un salto cualitativo en la filosofía. Y Santo Tomás lo vio sobre todo en lo que respecta a las nociones primarias, a las nociones más importantes de las que vive y se nutre la metafísica, a saber, una nueva noción de ser, una nueva noción de ente, una nueva noción de nada y una nueva noción de causalidad y de participación. Nueva la noción de ser, como una cualidad metafísica propia y exclusiva de Dios, el uno separado que no puede ser sino uno, es el acto puro en grado sumo, es el ipsum esse per se subsistens, que es simple per se, es el esse tantum, esse purum, esse absolutum, más allá de la idea, de la forma y de la esencia, más allá de la usía tanto de Platón como de Aristóteles. Entonces tenemos una nueva noción de ese como la cualidad metafísica propia de Dios. Nueva la noción de nada, en sentido ontológico, en sentido fuerte. Dice Santo Tomás en el De Eternitati Mundi: la criatura no tiene el esse sino ab alio, pues dejada a sí misma, en sí considerada, es nada, de donde para sí la nada es naturalmente más anterior que el esse. No se trata entonces de un no ser tal, de un no ser esto, no ser aquello, sino que se trata del no ser simpliciter, y no sólo de una potencia o de una privación. Entonces, cuando decimos ex nihilo, es tanto porque no presupone nada previo, como porque la nada tiene prioridad de naturaleza sobre el ser creado, sobre el ser participado, ya que éste es precisamente ex nihilo. Dice Santo Tomás en un texto del juvenil Comentario a las Sentencias: cuando se dice ser de la nada o a partir de la nada, permanece afirmado un orden a la nada. Ahora, algo tiene un orden a la nada de dos modos, o bien orden temporal, o bien orden de naturaleza. Orden temporal, por esto que fue primero no ente y después ente. Orden de naturaleza, cuando algo tiene ser dependiente de otro. De parte suya, esto le sucede solo al no ser, puesto que todo su ser dependa de otro. Y lo que es algo por sí mismo precede naturalmente aquello que es eso por otro. Entonces vemos cómo hay un nuevo concepto de nada en sentido fuerte, algo que le faltó a toda la filosofía que no tuvo la revelación. Tenemos también una nueva noción de ente, como un intermediario metafísico entre el ser, con mayúsculas, y la nada. El ente está entre medio del ser con mayúscula y de la nada en sentido fuerte, donde este ente participado lleva ya en sí mismo a la diferencia ontológica, que va necesariamente acompañada de participación, de composición, de limitación, de multiplicidad. Dice el padre Fabro: la criatura, es decir, lo finito, por estar fundada en la esencia que de por sí es un no ens respecto al esse, tiene en sí misma el níquil. Está fundada en el níquil y de por sí tiende al níquil, pero no es un níquil. Es decir, que el ente participado es ese intermediario entre el ser con mayúscula, el ser por esencia, y la nada en sentido fuerte. Y tenemos también una nueva noción de causalidad. No se trata ya de alteración según la forma accidental, ni de generación según la forma sustancial. No es un movimiento o una mutación que requieren siempre un sujeto. No se trata de una causa fiendi, sino de la causa essendi según la terminología que usa Avicena, la causa del ese de todos los entes a partir de la nada. Santo Tomás atribuye este argumento a los dos más grandes filósofos griegos, pero siempre remitiendo la causalidad aristotélica y la participación platónica al esse, como podemos ver en el magnífico De Substantis Separatis en el capítulo 9, también un magnífico texto en el Compendio de Teología, capítulo 68,
que presenta primero la conclusión. Dice: el primer efecto de Dios en las cosas es el ser mismo, al cual todos los demás efectos presuponen y sobre el cual se fundan. Es necesario, pues, que todo lo que es de algún modo sea por Dios. Primero presenta la conclusión y luego la desarrolla en dos momentos. El primer momento es el momento de la causalidad del máximo aristotélica. Dice el texto: aquello que es primero y perfectísimo en un orden dado es causa de aquellos que son posteriores en tal orden, pues siempre lo imperfecto toma su origen de lo perfecto. Dios es el primer ente y el más perfecto, es pues necesario que Él mismo sea la causa de ser de todos los que tienen ese. Lo primero, lo más perfecto, lo máximo es el ese con mayúscula, es decir, la causa de los imperfectos que reciben el S con minúscula según un más y un menos. El segundo momento es el de la participación platónica. Dice el texto: todo lo que tiene algo por participación se reduce a aquello que tiene eso por esencia como a su principio y causa. Dios es su ser mismo, por lo que el ser le conviene por esencia, mientras a todos los demás les conviene por participación, porque el ser absoluto y por sí subsistente no puede ser sino uno. Es necesario, pues, que Dios sea la causa del ser de todo lo que es. El esse per essentiam participa al ser, y su participación es la primer causalidad y el principio de los llamados precisamente entes por participación. Es decir, que esta primera participación, esta primer causalidad, no es otra cosa que la creación que trae todos estos conceptos nuevos a la filosofía, pero que de hecho no fueron remarcados del modo que lo hizo Santo Tomás. Veamos un pequeño subtítulo acerca de la creación libre en el tiempo. Otra de las novedades que aportó la revelación respecto a la filosofía clásica y que es esencial para captar también el núcleo de la instancia teorética de la creación es la libertad con la que la primera causa, es decir, Dios, crea. Si bien el neoplatonismo había visto con gran agudeza, con una profunda intuición, el carácter difusivo del bien, que se extendía incluso a lo no ente, desafortunadamente había reducido también esta difusión a una especie de emanación necesaria según la naturaleza del bien mismo. Entonces la noción de Dios, no sólo como ser puro por esencia, que crea participando el ese de los entes, sino también como persona, es decir, como agente consciente y libre, es una adquisición definitiva de la filosofía tras la confrontación con la revelación judeocristiana. La verdad de la creación como un acto libre de Dios está inseparablemente unida a otra verdad fundamental, que es la de la creación en el tiempo. Si para Santo Tomás era claro que la creación podía y había sido demostrada por los filósofos por medio de argumentos racionales, también era claro que la tesis de la creación en el tiempo no podía ser demostrada en absoluto, por lo que sólo la afirmamos por el hecho de que nos ha sido revelada. Es por esto, y esto es por el simple hecho de que la creación en el tiempo o en la eternidad depende de la elección libre de Dios. Dios podría haber elegido crear el tiempo desde la eternidad y no crear todo desde la eternidad y no en el tiempo. Entonces aquí se muestra una verdad que sólo la revelación podía señalar. ¿Por qué hubo creación? Solo podemos responder con la revelación, por libre elección de Dios, nada más. Esta es la pregunta que de hecho hace Leibniz y la reformula Heidegger, y que solo puede ser respondida desde arriba. La creación es un hecho, podemos buscar su fundamento teórico una vez situado en la realidad, pero buscar el porqué al hecho en sí es una empresa que no tiene solución para la filosofía. Solo la creación como un acto libre, elegido, querido por Dios, resuelve radicalmente la cuestión de por qué existe el ser en vez de la nada. No se puede por un análisis del ser ya sea con minúscula, del ser participado, o del ser con mayúscula, del ser por esencia, no se puede por un simple análisis deducir analíticamente la creación, el devenir de los entes, como había en cierto modo hecho el emanatismo.
derivando lo múltiple de forma necesaria de la naturaleza del uno y del bueno. Entonces vemos cómo la revelación también trae a la filosofía algo nuevo con el hecho de la creación como un acto libre de Dios y la creación en el tiempo y no desde la eternidad. Llegamos así al punto segundo acerca del nombre propio de Dios, yo soy el que soy. Si las verdades que hemos visto en el punto anterior, que dependían de la voluntad de Dios, han aportado un nuevo que es sencillamente único a la reflexión filosófica, podríamos decir que inconmensurablemente mayor es el nuevo que aportó a la filosofía la revelación del nombre propio de Dios. No es el mismo caso que para las verdades, por ejemplo, como la creación, las cuales, como Santo Tomás dice, no solo la fe sostiene, sino que también la razón puede demostrar. No podemos demostrar en absoluto que el qui est, el yo soy, sea el nombre propio de Dios, porque conocer el ser de Dios equivaldría a verlo por esencia. Sin embargo, podemos argumentar para mostrar que ese nombre, el nombre de ese, de entre todas las perfecciones y actos, es el más apropiado, el más digno, el más adecuado para ser atribuido como el nombre propio de Dios, porque es su perfección más propia. Este es el punto que nos ocupa ahora, entonces, ver el significado del ese en Santo Tomás en los contextos de la revelación del nombre propio de Dios, como aparece en la Biblia. Se parte de su nombre revelado como un principio, al cual entonces deben reducirse las conclusiones filosóficas, porque en teología las conclusiones desempeñan el papel de los principios en la filosofía. Entonces vamos a ver algunas de estas conclusiones como nos han sido reveladas. Vamos entonces ahora a ver las afirmaciones de la Sagrada Escritura acerca del nombre propio de Dios. En la primera parte de la Suma, Santo Tomás afirma: en la Sagrada Escritura se hallan muchas cosas afirmadas de Dios, como que es ente por sí de modo máximo. También dice en el De Substantis Separatis, Santo Tomás afirma que en la Sagrada Escritura atribuye a Dios el ser, la esencia de la bondad misma, la vida misma de los vivientes y el ser mismo. Dice el texto: en la Escritura canónica al único y mismo Dios se le atribuyen que sea la esencia de la bondad misma, por lo que se dice en Mateo: uno es el Dios bueno, y que sea el ipsum esse, por lo que se dice en el Éxodo 3:14, preguntando cuál fuera el nombre de Dios, le responde a Moisés el Señor: yo soy el que soy, y que sea la misma vida de los vivientes, por lo que se dice en Deuteronomio: él mismo es la vida de los vivientes. Santo Tomás entonces conocía todos estos textos de la Sagrada Escritura acerca de Dios, sin embargo, suele citar el pasaje del Éxodo en los contextos en los que se trata de tesis vinculadas con la composición de las criaturas in linea essendi y la simplicidad divina. Esto es algo que es llamativo. En el capítulo 52 del segundo libro de la Contra Gentiles, cuando habla de la distinción de esse y quod est en las sustancias intelectuales creadas, después de haber mostrado que el esse subsistens es simple, es decir, es ser puro, uno, infinito, sin causa, puro acto, añade Santo Tomás esto: esto es por lo que el Éxodo pone como nombre propio de Dios al qui est, porque sólo es propio de él el que su substancia no sea otra cosa que su ser. Vemos cómo entonces el principio teológico coincide con la conclusión filosófica. Similar es el proceso del capítulo 22 del primer libro de la Contra Gentiles sobre la identidad en Dios del esse y la esencia. En este texto vemos que Santo Tomás argumenta que Dios es el esse, es per se necesse esse, la primera causa, el acto puro no compuesto y el primum ens per essentiam. Por tanto, la esencia de Dios es su ser. Sobre esta sublime verdad, Moisés fue instruido por Dios mismo. Dice el texto: Moisés aprendió del Señor esta sublime verdad. Díjole el Señor: yo soy el que soy, haciendo ver que su nombre propio es el que es, con mayúscula el último es. Pero todo nombre está impuesto para dar a entender la naturaleza y esencia de una cosa. Queda, pues, que el ser divino mismo es su esencia o naturaleza. Una vez más vemos que la conclusión filosófica estaba guiada, por así decir, por un principio teológico, lo que no le resta eficacia a los argumentos filosóficos, al contrario. Entonces,
Vemos también que hay un nuevo concepto de ese como la máxima perfección metafísica en absoluto. El punto que debemos destacar es el desarrollo que hace Santo Tomás del significado de ese, dependiente directamente de la revelación, como la primera y más alta perfección hasta el punto de ser la cualidad metafísica pura y característica de Dios. Entonces, presentamos a continuación dos de los textos más importantes sobre el qui est. El primero es del comentario al libro de las sentencias y el segundo es de la Suma de Teología. En la distinción 8 del comentario al primer libro de las sentencias, en la primera pregunta sobre la propiedad del esse divino, Santo Tomás comienza preguntándose si se dice propiamente el esse de Dios. En el sed contra se cita como autoridad el pasaje del Éxodo, y en el primer artículo se dan 4 razones, citando a San Jerónimo, el Damasceno, Dionisio y Avicena. Veamos entonces estos 4 argumentos. El primer argumento es sobre la perfección del esse, tomado de San Jerónimo. Dice el texto: la primera es tomada del texto en las palabras de San Jerónimo sobre la perfección del ser divino. En efecto, es perfecto aquello que no tiene nada fuera de sí mismo. Ahora bien, nuestro ser tiene algo propio fuera de sí mismo, pues le falta algo que le es ya pasado y le falta también algo que le es futuro. Pero en el ser divino nada es pasado ni futuro, y por eso tiene todo su ser perfecto. Le conviene pues el ser de modo propio respecto a las otras cosas. El es entonces es el nombre propio de Dios porque es todo junto, sin sucesión de tiempo, no le falta nada y es perfecto. El segundo argumento es el del Damasceno, que gustaba tanto a Santo Tomás, que cita en tan numerosos pasajes. Dice el texto: la segunda razón se toma de las palabras del Damasceno, quien dice que el que es significa el ser indeterminadamente, y no significa un quid est, un qué es. Y dado que, en nuestro estado itinerante de viadores, de él solo conocemos qué es, y no el quid est, y no a no ser por vía de negación, y no podemos nombrarlo sino en la medida en que lo conocemos, por ello es nombrado por nosotros con toda propiedad el que es. Entonces el esse, indicado por el qui est, es el nombre propio de Dios porque no significa un quid determinado, que fuera limitando esa plenitud de ser que es Dios, sino que el qui est significa el esse indeterminado, que es precisamente lo que podemos conocer de Dios a través de las criaturas, más propiamente usando la vía de negación. En su respuesta a la cuarta objeción, Santo Tomás precisa aún más esto. Dice el texto: todos los otros nombres expresan un ser determinado y particular, como por ejemplo sabio expresa un cierto modo de ser. Pero el nombre el que es indica el ser absoluto y no determinado por algo añadido. Por eso Damasceno dice que no significa qué es Dios, sino que significa un cierto piélago infinito de substancia como no determinado. El esse de Dios es entonces absoluto, indeterminado, infinito y no particularizado como los otros nombres. Esta prueba vemos que se desarrollará ampliamente en el texto de la Suma. El tercer argumento es el de Eusebio Dionisio, tan importante para la noción de ese que Santo Tomás desarrolló en dependencia del neoplatonismo, como ya hemos dicho. El ese es la primera participación, como el principio que contiene en sí mismo y unidas a todas las demás, y de ahí la dignidad para ser el nombre propio de Dios. Dice el texto: la tercera razón está tomada de las palabras de Dionisio, quien dice que entre todas las otras participaciones de la divina bondad, como el vivir, el conocer y los demás, el ser es el primero y como el principio de las otras cosas, conteniendo previamente en sí todas las otras dichas, unidas según cierto modo. Y así también Dios es el principio divino y todas las cosas son una sola cosa en Él. Más adelante, en el primer sed contra del tercer artículo, Santo Tomás reitera el argumento de Dionisio, citando incluso al de Causis, a quien curiosamente lo atribuye a Aristóteles, como había hecho ya en el artículo anterior.
Estamos en los inicios del primer libro de las Sentencias, una obra juvenil de Santo Tomás. La conclusión en ese texto es que el ese es el primer atributo de Dios y en consecuencia la primera participación a las criaturas y el primer nombre que le podemos dar a Dios. Dice el texto: entre todas las participaciones el ser es lo primero, como se dice en el capítulo 5 del libro de Divinis Nominibus, con estas palabras: el ser ha sido puesto antes que las demás participaciones de Dios. Y las palabras del filósofo en el libro de Causis, proposición 4, están de acuerdo con esto. Dice el texto del De Causis: el ser es la primera de las cosas creadas. Luego continúa Santo Tomás: parece que según el modo de entender, el ser en Dios precede a los demás atributos y el que es precede a los otros nombres. La cuarta y última razón es, después de la de tres cristianos, tres padres de la Iglesia, la del musulmán Avicena, y parte de su distinción característica entre la cuididad, que indica la naturaleza, y el ese, que indica el ser en acto. De ahí entonces tenemos la distinta procedencia de los nombres de res y de ens. Dice el texto: pero este nombre cosa, res, se impone a algo por su esencia, por su cuididad, mientras que el nombre el que es o ente es impuesto por el mismo acto de ser, por el mismo actus essendi, dice el texto. Entonces, en primer lugar, hay que señalar cómo se unen el nombre de ens y el nombre del qui est en este texto, ya que ambos se toman del ipso actu essendi, se toman del acto de ser, por lo tanto coinciden. Para Dios el nombre propio se obtiene del esse. Dice Santo Tomás: en Dios, sin embargo, su ser es su esencia, por lo que el nombre se toma del ser, por lo que el nombre que se toma del ser lo nombra propiamente y es su nombre propio. En cambio, en las criaturas, por la distinción que tienen entre ser y esencia, se las nombra más propiamente por su esencia que por su ser. En la respuesta al tercer artículo, si el qui est es el primero entre los demás nombres divinos, Santo Tomás desarrolla la tesis de la prioridad del ens en la naturaleza de Dios, y de ahí que es la primera participación en las criaturas, lo que es primum en ellas, de lo que se sigue también la prioridad en el conocimiento y el ens como primum cognitum, y es el último lugar también en la resolución, como dice en el sed contra. Dice Santo Tomás: lo último en la resolución es lo primero en el ser. Es así que el ente es lo último en la resolución del entendimiento, puesto que removidas todas las demás cosas, el ente permanece en último lugar. Luego es naturalmente el primero, porque lo último en la resolución es lo primero en el ser. Vemos cómo los nombres de uno, de verdadero, de ente, son los primeros entre todos, pero comparados entre sí, no según la realidad porque se identifican, sino según sus intenciones, el ens, este nombre, es simpliciter et absolute prius, dice Santo Tomás. Es lo primero que cae en el intelecto, y es como el co-conocido universal, que acompaña inseparablemente a toda aprehensión, y sin el cual nada puede ser aprehendido por el intelecto. Es presupuesto por todos, pero no presupone a ninguno. Por esto concluye Santo Tomás en este texto: por tanto, todo lo demás está en cierto modo incluido en el ente de modo unido e indistinto, como en un principio, y por ello él tiene también una cierta conveniencia a ser el nombre divino más propio. Hasta aquí entonces el texto del comentario a la sentencia. En cambio, solo 3 son los argumentos que Santo Tomás presenta en el texto de la Suma, en la cuestión 13, artículo 11. Pero antes de examinarlos, parece oportuno mencionar la respuesta a la segunda objeción del primer artículo. En esta respuesta, Santo Tomás purifica 2 limitaciones de nuestro modo de nombrar a Dios con nombres abstractos y con nombres concretos. Los nombres concretos enfatizan la subsistencia, pero al mismo tiempo cosignifican la composición. Esta es una limitación de estos nombres. Los nombres abstractos, por el contrario, enfatizan la simplicidad, pero no indican la subsistencia. Santo Tomás dice en su respuesta: como Dios es a la vez simple y subsistente, para designar su simplicidad le atribuimos nombres abstractos,
y para significar su subsistencia y perfección le atribuimos nombres concretos. Ahora bien, aplicando esta distinción al qui est, al nombre propio de Dios, podemos tener alguna luz, porque es al mismo tiempo el nombre más abstracto que indica la simplicidad absoluta, porque es de hecho indeterminado, ya que no significa un quid particular, y es a la vez el nombre más concreto, ya que indica la subsistencia perfectamente en acto, el esse absoluto. Veamos ahora los tres argumentos que da Santo Tomás en este artículo. El primer argumento, por el que el nombre qui est es propio de Dios, es por su significado. De hecho, significa el ipsum esse. Dice el texto de la Suma, primero por su significado. Este nombre no significa una forma determinada, sino el ipsum esse. Y puesto que el ser de Dios es su misma esencia, y esto a nadie compete más que a él, como fue mostrado antes, este será sin duda entre todos el nombre que le designa con mayor propiedad. La referencia al artículo sobre la identidad en Dios del esse y la esencia es una confirmación más de lo estrechamente vinculadas que están en Santo Tomás las tesis filosóficas de la creación, la distinción real en las criaturas y la identificación en Dios del esse y de la esencia, con la tesis derivada de la revelación del qui es como el nombre propio de Dios. Santo Tomás dirá en aquel texto, el ser es la actualidad de toda forma o naturaleza. Y también dice, Dios es su ser, es decir, ens per essentiam. Por eso, el qui est, este nombre, es el nombre propio de Dios en su máxima expresión. El segundo argumento trata de la universalidad del significado de esse, presentándolo en dos momentos, el segundo de los cuales está dominado por la autoridad del Damasceno que ya vimos anteriormente. El esse entonces es como el trascendental universal, pero concreto, emergiendo por encima de toda otra perfección o nombre, en comparación con el cual cualquier nombre es sólo una determinación y una limitación. Dice el texto, segundo por su universalidad, los otros nombres de Dios son menos comunes, y cuando equivalen a éste le añaden algún concepto distinto, por lo cual, en cierto modo, lo informan y lo determinan. De ello se deduce que cuando nombramos a Dios a partir de otras perfecciones, que son determinaciones del esse, siempre será un nombre más insuficiente, más determinado, en la medida que es más limitado. Por eso, como dice el texto, cuando menos determinados y más comunes y absolutos sean los nombres, con tanta mayor propiedad los aplicamos a Dios. Entonces, llamar a Dios la misma vida, la suprema inteligencia, la infinita bondad, será siempre más imperfecto, más determinado que llamarle el ipsum esse. Ahora entonces, Santo Tomás cita la autoridad del Damasceno. Por esto dice el Damasceno que el más principal de todos los nombres que se aplican a Dios es el que es, pues es nombre que lo abarca todo, porque incluye al mismo tiempo al ser como un piélago de substancia infinito e ilimitado. Efectivamente, continúa el texto, con otro nombre cualquiera se determina algún modo de ser de la sustancia de una cosa, pero con este nombre no se determina ninguno, porque se refiere indeterminadamente a todos, y por esto le llama piélago infinito de substancia. El ipsum esse entonces no es un modo de ser determinado, sino que los abarca y los supera todos en su infinitud. El tercer argumento, ex consignificatione, se cita a Agustín como autoridad, pero es el argumento casi idéntico al de Jerónimo en las sentencias. El qui est significa el esse en presente, lo que es algo propio de Dios. En todos los demás ha habido el pasado y según esto ya no se es, y habrá un futuro según el cual hay algo que todavía no se es, pero lo que es mudable no es el verdadero ser con mayúscula, porque tiene conjuntamente el no ser según algún aspecto incluido en sí mismo. Dios, en cambio, es el ser siempre presente e inmutable. Dice el argumento, tercero por lo que se incluye en su significado, pues significa el ser en presente, y esto es lo que con la mayor propiedad se dice del ser de Dios, que no conoce pasado ni futuro, como dice San Agustín.
El esse, entonces, del qui est bíblico se consolidó así en Santo Tomás como una intuición rectora de su pensamiento, que le permitió captar en sus fuentes los distintos elementos de una validez perenne, purificándolos de sus limitaciones, elevándolos e integrándolos en una síntesis original y superior, que es el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Llegamos así a la conclusión de todo el curso, titulada Síntesis Tomista. Hemos tratado de poner de relieve en estas explicaciones algunos de los puntos emergentes de los significados del ser, del ente en Santo Tomás. El primer capítulo iluminaba la comprensión de los siguientes a la vez que era también iluminados por los demás. El centro de lo que hemos intentado llamar la interpretación formalista, esencialista del esse, y la fuente de donde brotan todas las demás consecuencias que se han puesto de relieve en el primer video, es la cuestión de la actualidad de la esencia y de la forma frente al esse. Sostenemos con el padre Fabro que el punto clave en el que los distintos autores se desprenden de Santo Tomás y se produce esa flexión formalista es la tesis de la afirmación de una actualidad de la esencia y de la forma independientemente de la actualidad del esse, y eficiente a su respecto. De hecho, la especificación formal de la forma y de la esencia al esse es entendida aquí por el formalismo de la misma manera que en el plano predicamental respecto a la materia, mientras que la relación, según entendemos nosotros, es precisamente la contraria. Con los textos de los principales comentaristas y representantes de la escuela tomista, hemos destacado por etapas las diferentes consecuencias que se derivan de esa flexión. Esta era como una pars destruens, como la parte negativa, y el objetivo de este capítulo era mostrar cómo no se debe interpretar el esse de Santo Tomás. Los otros 3 capítulos que hemos visto aspiraban a identificar los principales significados del esse en Santo Tomás en relación con sus fuentes cardinales, según una ascensión desde el nivel predicamental o de las categorías, dominado por el aristotelismo, hasta el nivel trascendental, dominado por el platonismo, y ambos momentos guiados por la instancia de la revelación bíblica hebreo-cristiana, especialmente en lo que respecta a la metafísica que Gilson llamó metafísica del Éxodo, iluminada por la revelación del nombre propio de Dios. El uso que hace Santo Tomás de las fuentes es extremadamente complejo y rico, y solo un estudio exhaustivo de las obras completas y de todas las fuentes con su eventual desarrollo cronológico y teórico daría una respuesta satisfactoria en términos generales. En cualquier caso, nos parece que estas 3 influencias dominantes que hemos indicado pueden ser fácilmente individuadas, teóricamente hablando, aunque podríamos señalar, por supuesto, muchas otras. A la hora de recoger los distintos puntos adquiridos, vamos a invertir el orden de la presentación partiendo del momento de la revelación, que consiste en considerar el esse como la perfección y el acto propio de Dios, cuya esencia no es sino el ser sin esencia, es decir, el esse tantum, esse purum absolutum. En el ego sum qui sum, Santo Tomás ha intuido el esse sin agregados, en la simplicidad de su plenitud, en la pureza real de la perfección que le corresponde por naturaleza, y en la medida en que es la perfección propia de Dios, es también la primera perfección participada y causada en las criaturas, fundando el devenir y la multiplicidad del esse en el ens sin perder nada de la verdad del esse, convirtiéndose de hecho en el único camino para ascender por analogía, porque el camino que desciende por la participación es el mismo que asciende por la analogía. Así, se afirma de la manera más categórica la promoción del qui est bíblico a primer metafísico absoluto, en torno al cual Santo Tomás desarrollará a lo largo de su vida la trama cada vez más decisiva de la estructura del ser, dice Fabro en Participación y Causalidad. Un hecho que podría ser una confirmación, pero que necesita un estudio más profundo, es el uso que Santo Tomás hace del texto del Éxodo en los contextos de tesis solidarias como la existencia de Dios, la propiedad del esse predicado de Dios, la simplicidad en Dios y la composición real en las criaturas, especialmente en las sustancias separadas de ser y esencia,
la creación de todas las cosas a partir de un único principio en términos de participación del ese. Es realmente notable que Santo Tomás utilice no pocas veces casi los mismos argumentos, los mismos casi literalmente hablando, para responder a estas distintas preguntas, casi siempre guiado por el ese como punto de partida y como punto de llegada. Entonces, con este prisma del ese, Santo Tomás pudo intus legere, desde adentro, leer desde adentro, las fuentes, y en sus fuentes las principales intuiciones de estos filósofos, y también las pudo superar integrándolas con el ese. Al mismo tiempo que las distintas matrices filosóficas de las fuentes le daban una sólida estructura metafísica donde el ese podía insertarse, ya sea en el plano vertical trascendental como en el plano horizontal predicamental, el ese, sin embargo, fue siempre la intuición que permitió a Santo Tomás captar esas intuiciones máximas de las fuentes, tal como se encontraban históricamente, y llevarlas a una resolución metafísica última, de acuerdo a su propia necesidad intrínseca. De este modo, la instancia del ese bíblico realizó la superación de las fuentes con la ayuda de las propias fuentes abiertas a este mismo ese. Aristóteles entonces es la fuente principal para la estructura metafísica predicamental o categorial del ens en Santo Tomás y para todos los significados del ese que se derivan de ella. Sin embargo, mientras que para Aristóteles la multiplicidad de significados del ens se decía en referencia a uno y a un primero que era la usía en acto, en Santo Tomás se dicen en referencia al ese. Y de ahí surgen los diferentes significados que hemos visto, de las figuras de las categorías, sustancia, accidentes, derivan los significados del ese accidental, en el sentido que hemos indicado, del ese substancial, del ese formal o el acto de la forma, el ser de la esencia o el acto de la esencia. Pero fue sobre todo la prioridad metafísica de la emergencia de la perfección y esta positividad del acto sobre la potencia lo que guió la resolución dialéctica del más y del menos desde el nivel predicamental del esse in actu al nivel trascendental del esse ut actus, identificando el máxime, que es al mismo tiempo la causa, con el esse. El esse entonces es considerado por Santo Tomás como el acto de todos los actos, incluso de las mismas formas, como dice él, frente al cual toda forma y acto está como en potencia antes de adquirir el ser, citando dos textos de Santo Tomás. Platón y el neoplatonismo son la fuente principal para la estructura metafísica trascendental del ens en Santo Tomás y para la relación del esse per essentiam con el ens per participationem. De esta matriz se derivan los diferentes significados de esse per essentiam, esse per participationem, esse intensivo, esse separatum. La valoración del esse como síntesis y plenitud de perfección permitió a Santo Tomás, a través del pseudo Dionisio y del De Causis, la unificación de ese separatismo platónico de las hipóstasis y la superación de esta separación. El esse intensivo, entonces, es de este modo la consideración del esse como la primera participación de la que participan todas las demás, como la perfección de todas las perfecciones, que contiene y genera a todas desde su eminencia, y ante la cual cualquier otra perfección no es más que una limitación, no es más que una participación. El ese es, pues, la única perfección y la única forma válida para la aplicación del principio de perfección separada y la exigencia del uno platónico, que es una síntesis al mismo tiempo de concreto y de abstracto, como hemos visto para el nombre de Dios. La exigencia entonces de infinitud de realidad e inteligibilidad solo compete al ese, que como separado solo puede ser uno y simple, cumpliendo del modo más perfecto las exigencias planteadas por Parménides. Donde hay multiplicidad y movimiento, hay consecuentemente composición. Donde hay composición, hay participación, y donde hay participación, debe haber el simple y absoluto per esencia. Si fue el qui est el que guió a Santo Tomás desde el principio, puede haber hecho este camino o bien desde arriba, empezando por la simplicidad divina
per essentiam, o bien desde abajo, empezando por la multiplicidad de la composición. Sea como fuere, es evidente que la aplicación de la dialéctica de la participación al esse y la identificación del uno y bueno con el esse per essentiam es un aporte nuevo de Santo Tomás. Es una superación con respecto a sus fuentes. El esse del qui est bíblico permitió así a Santo Tomás superar e integrar la especulación aristotélica del acto, la potencia y la substancia con la de la participación platónica en una síntesis del todo personal, y que después de 8 siglos permanece insuperada. Muy bien, esta es entonces la última conclusión del curso. Esperemos que les haya sido de provecho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros.